Una niña de tan solo 12 años salió de su casa rumbo a la escuela, pero nunca regresó. Hola amigos, bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de Historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Yo soy Daniela y hoy les traigo una historia que ocurrió en México. Y recuerden que cada historia tiene su propio valor y su propia lección. Así que acompáñenme a ver esta historia. Fátima Varinia Quintana Gutiérrez nació el 4 de junio del 2002. Tenía 12 años. Vivía con sus padres Lorena Gutiérrez y Jesús Quintana y sus hermanos Omar, Jimena, Lupe y Daniel, en la comunidad de Lupita Casas Viejas en el Estado de México. Fátima era una niña alegre, risueña, cariñosa y llena de vida. Como muchas chicas de su edad, iba a la escuela, ayudaba en casa y soñaba con cambiar el mundo. Amaba las novelas fantásticas como Los Juegos del Hambre, Narnia, El Señor de los Anillos y Harry Potter. Le fascinaba la poesía, en especial el poema a Margarita de Baile de Rubén Darío. Tenía un sueño muy claro. Quería ser médica para curar todas las enfermedades y que sus papás siempre estuvieran con ella. Según las investigaciones, la mañana del 5 de febrero del 2015, Fátima salió como cada día rumbo a la escuela. Tras la jornada escolar, regresó en compañía de una amiga. Caminaron juntas un tramo hasta que cada una tomó su camino a casa. En su hogar, la familia ya la esperaba para comer, pero Fátima nunca llegó. Eran las 3:40 p.m. y su retraso comenzó a encender las alarmas. Su papá Jesús salió a buscarla, seguido por Lorena y su hermano Daniel. La búsqueda los llevó a una casa cercana donde vivían los hermanos Ataide Reyes. Allí empezaron a notar cosas extrañas. Lorena encontró el suéter de Fátima manchado con sangre. Más adelante, cerca de la carretera Neucalpan-Toluca, su cuerpo fue hallado en una zanja, oculto bajo hojas secas, un caucho o llanta y piedras. Había sido víctima de una violencia indescriptible. Los responsables, 3 vecinos, José Juan Hernández Tecruceño y los hermanos Luis Ángel y Misael Ataide Reyes, fueron capturados días después. Desde ese momento, la vida de la familia se convirtió en un infierno, enfrentando amenazas, revictimización por parte de las autoridades y un proceso judicial lleno de trabas. Tuvieron que abandonar su hogar y mudarse de estado para proteger sus vidas. Los hermanos de Fátima también sufrieron. Cambiaron de escuela, vivieron el duelo entre el miedo y el silencio. Como si eso no fuera suficiente, la tragedia volvió a golpear a la familia. El 24 de noviembre del 2020, el hermano menor de Fátima, Daniel, dejó este mundo por una úlcera que nunca fue diagnosticada. Negligencia médica, dijeron. Otro dolor, imposible de describir. Después de años de lucha, José Juan Hernández Tecruceño fue condenado a cadena perpetua, aunque en 2024 un amparo redujo su pena a 70 años. Luis Ángel Ataide Reyes recibió una sentencia de 73 años y 8 meses. Misael Ataide Reyes, menor de edad al momento del hecho, solo cumplió 5 años en un centro de internamiento. Fue liberado en 2022, sin pagar la indemnización que debía. Hoy, a casi 10 años del hecho, la lucha de Lorena Gutiérrez sigue firme. Ha alzado la voz en conferencias, foros y medios, no solo para denunciar lo que le hicieron a su hija, sino también para visibilizar las fallas de un sistema que muchas veces ignora a las víctimas. Su valentía ha sido reconocida por colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos. Pero más allá de los reconocimientos, ella sigue luchando por amor, por memoria y por justicia. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. La historia de Fátima Quintana impulsó reformas, inspiró marchas, nos recordó que ser mujer en América Latina no debería ser una sentencia y que el silencio nunca puede ser una opción. Alcemos la voz por Fátima, por todas, para que nunca más una madre tenga que buscar justicia con los pedazos del alma.
Nos vemos en un próximo videíto, amigos. Gracias por elegir ver este video entre tantos. Dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Me gustaría conocer tus opiniones, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.